Nuestros ahorros cada semana desde la sintonía de Es Radio en Tu Dinero Nunca Duerme, con ayuda de los mejores. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos ya a Manuel Llamas con nosotros. Por supuesto, también puedo saludar a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por acompañarnos una semana más con tu pizarra a cuestas. Y hoy un tema súper interesante el que tenemos, pero déjame que salude antes, porque desde Value School ya nos escucha Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás, Luigi? Hola, Luis Fer, ¿qué tal todos? Pues estupendo, con muchas ganas de abordar el tema de hoy, para el que nos va a ayudar alguien que todos ustedes ya conocen, que es un gran experto no solo de inversiones, sino de grandes inversores, y que se explica, la verdad, como Los Ángeles. Pablo Martínez Bernal, responsable de relación con inversores de Amiral Gestión. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bienvenido. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Pues encantado, con un tema por delante importante en el día de hoy. Pero ya que estamos todos, arrancamos. Y seguimos analizando conceptos de inversión fundamentales para comprender mejor el comportamiento del mercado y aprender a localizar buenas alternativas de inversión, o al menos para comprender mejor los argumentos que ayudan a los gestores de los fondos que seleccionamos a elegir las acciones que conforman su negocio. Si me lo permiten ustedes, creo que este tipo de elecciones, como la que hoy traemos a la mesa de debate, son especialmente importantes también en los momentos en los que estamos viviendo ahora. Estuvimos hablando la semana pasada de un concepto algo abstracto, que luego entendimos lo que significaba, que era aquello del ratio Sharpe. Pues un elemento de juicio más a la hora de seleccionar una cartera diversificada de acuerdo con nuestra tolerancia al riesgo, que es este ratio Sharpe, nos ayuda a comprender cuál es la mejor inversión para nosotros. Pero esa tolerancia cero o disminuye o crece a medida que tenemos más o menos conocimiento del mercado y del comportamiento de los negocios. Por estos motivos, hoy queremos hablar de un asunto que hemos tratado quizá de manera más tangencial en algunos otros programas, pero que yo creo que merecía uno completo, y qué mejor que hacerlo hoy con un experto como Pablo Martínez Bernal. Se trata de esto que algunos llaman fosos, otros llaman moats, y que se trata de las ventajas competitivas que presentan algunas empresas. Es decir, esas compañías, esos negocios que tienen un producto o un servicio fundamental con una competencia muy limitada o al menos muy ineficiente, y que comportan una virtud fundamental, que es que los clientes arriesgan mucho si cambian de proveedor y desde luego no les implica nada o muy poco una subida de precio de ese bien, de esa ventaja competitiva que tienen estos negocios. Pero aquí viene la clave. ¿Cómo los localizamos? ¿Cómo se comportan este tipo de empresas en momentos de crisis? ¿Es motivo suficiente para invertir en una empresa el descubrir que tiene esa ventaja competitiva, o tenemos que combinarlo con otra serie de factores? A todo esto le vamos a tratar de dar respuesta en el día de hoy, pero antes, y para sentar bases de conocimiento, empecemos, como siempre, con la lección de Manuel Llamas. Soy Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital 91 755 69 74 o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital. Manuel, para tu lección de hoy, yo creo que te voy a preguntar si nos puedes definir brevemente qué son esas ventajas competitivas, y si lo puedes hacer con algunos ejemplos, mejor que mejor. Bueno, pues para empezar, Luis Fernando, conviene señalar por qué son tan importantes las ventajas competitivas y por qué todo empresario directivo sueña con tener una en su negocio, al menos una en su negocio. Pues bien, para entenderlo bien, hay que partir de una premisa fundamental. Los empresarios, la inmensa mayoría de empresarios, odian la competencia, ya que las empresas que operan en su mismo ámbito o sector pugnan por sus mismos clientes. El sueño de un empresario, por decirlo así, es constituirse en monopolio para quitarse toda la competencia de encima y de este modo quedarse con una potencial clientela cautiva. Una de las muchas cosas buenas del capitalismo y el libre mercado, sin embargo, es que fomenta la competencia entre empresas, de modo que éstas están obligadas a mejorar constantemente sus productos y sus precios para servir de la mejor forma posible a la población.
Esto es importante recalcarlo. En un contexto de libertad económica, las empresas nos sirven a nosotros y si no lo hacen bien, directamente desaparecen. De ahí precisamente la importancia de contar con una ventaja competitiva. Este tipo de ventajas son las que permiten a las empresas lograr márgenes superiores en comparación con la competencia. Son ventajas únicas y sostenibles en el tiempo que permiten obtener mejores resultados. Llevado al ámbito inmobiliario, por ejemplo, la ventaja competitiva de una vivienda podría ser su ubicación privilegiada en el centro de una gran ciudad o al borde de una playa semidesierta en la que ya no se permite construir. Pero llevado al mundo de los negocios, estos fosos defensivos pueden ser de lo más variado. Una marca fácilmente reconocible que te diferencia del resto, Coca-Cola, puede ser un ejemplo. Hay miles de refrescos de cola, pero solo una Coca-Cola, que es perfectamente identificable a nivel global por todo el mundo. Una estructura de costes que haga casi imposible que otras empresas puedan ofrecer ese mismo servicio o producto a menor precio. En este caso, por ejemplo, quizás IKEA podría servir como referencia en el ámbito de los muebles. O un sistema de distribución difícilmente replicable, como puede ser el caso de Zara, capaz de adaptarse casi de inmediato a los gustos de sus clientes, o el caso de Amazon, plataforma líder en compras online. Estos fosos defensivos, por tanto, no inciden tanto en el precio de una compañía como en su calidad. Las empresas que presentan estas ventajas se blindan ante la competencia, haciendo que sus negocios sean más rentables y más duraderos. Pues así explicado, Manu, parece que pues no dejan de ser peritas en dulce, deben ser de las acciones o de los negocios más atractivos de los que nos ofrezca la renta variable, pero vamos a ver si combinan con otros factores con ayuda de Domingo. Domingo Soriano, tiempo de tu pizarra, y yo te iba a preguntar precisamente por esto que le decía a Manuel antes de darte paso, y es, claro, explicado como nos lo ha explicado Manuel, parece que son infalibles las empresas que tienen ventajas competitivas, pero ¿es un factor que por sí solo ya nos debe invitar a invertir en este tipo de empresas cuando los descubramos, o deberíamos no olvidar otros factores que combinen con esta ventaja competitiva? No puede ser el único factor. Hay otro importantísimo que es el precio. Es decir, la mejor casa, por irnos a un ejemplo que a lo mejor para el inversor medio puede ser más conocido, ¿no? Tú puedes comprar la mejor casa de Madrid en la calle Serrano, en el mejor sitio, con unas vistas espectaculares, pero si pagas más de su precio de mercado, como inversión puede ser una mala inversión, aunque la vivienda sea excepcional y dentro de 30 años vaya a seguir siendo excepcional y probablemente siga estando en uno de los mejores sitios de la ciudad. Entonces, con las empresas pasa lo mismo. Tener una empresa de muy buena calidad, a mí me parece que sobre todo para el pequeño inversor, hace unas semanas, a principios de año, hacemos aquel programa sobre si el pequeño inversor debería o no seleccionar empresas o cómo deberían ser los primeros pasos de un inversor medio para seleccionar empresas de forma individual, en casa, ¿no? Sin necesidad a lo mejor de acudir a un fondo profesional. Y yo decía que yo lo desaconsejaba mucho, pero en el caso de que alguien se decida y diga, no, pues yo creo que me puedo animar a ponerme a hacer los primeros análisis de empresas, un estudio, conocer a fondo la empresa y cuáles son sus ventajas competitivas, a mí sí que me parece clave. Clave porque al final es ahí simplemente lo que le estamos diciendo a la gente con estos términos es simplemente qué hace especial a una empresa, qué es lo que hace que esa empresa tenga clientes, que los clientes vuelvan, y a la hora de ponderar ese precio, que es el otro elemento fundamental, es decir, a cuánto cuesta esta empresa, ya sea buena o mala, o si está barata o cara, pero a la hora de establecer el precio está claro que esas ventajas competitivas, eso que hace especial a la empresa va a ser clave, porque una buena empresa con una ventaja sólida, con uno de esos fosos bien anchos y complicados de sobrepasar o de superar por la competencia, pues se va a merecer que pagues por ella bastante más que una mala empresa que no tenga esas características. Entonces, es clave, es muy difícil de conseguir, es muy difícil de mantener, casi más difícil que conseguir todavía al principio, o que parezca al principio que una empresa tiene una cierta ventaja, a veces se logra, pero mantenerlo durante mucho tiempo es complicadísimo, eso es lo que hace realmente un foso sólido, pero es clave para las empresas. Y a mí solo me gustaría terminar diciendo que además me parece que cada vez, o sea, según yo hablo con más expertos y me meto más en estos temas de inversión, de análisis de empresas,
cada vez me parece más importante que comprendamos bien esto. Es decir, muchas veces cuando llegamos al mundillo de la inversión, nos empezamos a interesar, nos fijamos mucho en los ratios, en los números, en la parte cuantitativa, y dejamos un poco de lado la cualitativa. Y yo creo que es un error, y cada vez creo que es más importante, porque además, si la parte cualitativa, lo que es la empresa, la tienes clara, lo otro también se te empieza a iluminar mucho más. Es decir, por poner el ejemplo más extremo, probablemente si nosotros preguntáramos a los inversores value o pensáramos en empresas, simplemente mirándonos en el balance, todos nos dirían: no me gustan nada las empresas con deuda, tengo mucho miedo a las empresas muy endeudadas. Pero claro, cuidado, por poner un ejemplo así más o menos muy básico, ¿no? Dices, tengo una empresa muy endeudada, pero resulta que es una empresa de autopistas, por ejemplo, que ha tenido que endeudarse mucho para construir las últimas autopistas, pero que ahora tiene una concesión a 25, 30 o 40 años con el Estado alemán, con el Estado canadiense, y que le va a estar generando un flujo de caja constante para que pague esa deuda y además tenga beneficios. Pues el peor de los ratios teóricos o la cifra que más miedo puede dar a ese inversor a largo plazo, que es la deuda, de repente empieza a tener menos importancia porque comprendemos cuál es el fondo del negocio y comprendemos cómo esos ingresos y esa ventaja competitiva, que en este caso es una ventaja que es de origen legal, y es que te han dado una concesión y vas a tener ahí un ingreso garantizado por ese Estado durante muchos años, pues te protege frente a ese peligro extremo que podría ser la deuda. Pues ahí quedan esas recomendaciones, esa pizarra de domingo, que ya ven ustedes que la cosa no es tan fácil como identificar la ventaja competitiva y ya está, y tirarnos a la piscina. Ojo, hay que tener muy en cuenta, hay que saber analizar. Y decía Domingo, para aquellos que se quieran lanzar a empezar a hacer sus primeros pinitos en análisis de empresa, pero yo creo que también muy interesante, y ahora lo vamos a comentar directamente en la tertulia con Luigi y también con Pablo Martínez Bernal, también muy interesante para comprender cómo funcionan las gestoras, o los gestores, mejor dicho, que manejan esos fondos en los que invertimos nuestro dinero. Siempre, y yo creo que Domingo Soriano es uno de los que más me ha repetido a mí esto en los últimos años, es importante que a ti te convenza la filosofía de inversión de los gestores a los que eliges para que manejen tu dinero, porque tienes que saber cuál es su método de análisis y cuáles son esos motivos que les impulsan a invertir o no en una empresa o en otra. Ya ven que tenemos elementos de juicio suficientes para un tema muy importante y del que podemos tener ejemplos también importantes para ver cómo se comportan este tipo de empresas en situaciones tan extremas de mercado como las que estamos viviendo en estos últimos días. Así que nos vamos ya directos a la tertulia. Desde Value School, Luis Alberto Iglesias, qué tema más bonito tenemos hoy por delante, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, y me gustaría empezar diciendo que muchos de los gestores que han venido al programa a lo largo de ya esta segunda temporada y también la primera, todo el público que nos escucha conoce que son fundamentalmente gestores de estilo value o de inversión en valor. Si uno se va pues a las fuentes, a los libros o a los vídeos de las conferencias de estas personas, verá que hacen mucho hincapié, y es una característica quizás de los fondos value, en el precio de las compañías, pero luego añaden una coletilla de buenos negocios, que sean buenos negocios, pero que tengan buenos precios. El precio hace referencia a lo que se conoce como análisis cuantitativo, es decir, las cuentas, los números, pero es que la otra parte es lo que se conoce como análisis cualitativo, es decir, estudian la calidad de ese negocio, donde se demuestran fundamentales las ventajas competitivas, aquellas características que lo distinguen frente a otros negocios del sector y que funcionan como si fuese una especie de fortaleza o de muralla o de foso, de ahí viene la palabra, que impide que los competidores atomen el castillo y le quiten, lo desalojen del podio. Entonces, me parece que no hemos invitado a nadie mejor para este asunto como Pablo Martínez Bernal, que tradujo un libro al que seguramente nos referiremos. Yo lo he citado, lo diré después en las recomendaciones del programa, de una persona que estudió muy a fondo esto, que es Pat Dorsey, y que propuso pues una clasificación. Como digo, el libro irá después en las referencias de las recomendaciones de Value School. Ahora la pregunta para Pablo es, Pablo, coméntanos por favor cuáles son, de acuerdo con la clasificación de Pat Dorsey, estas principales ventajas competitivas, cuántas son y cómo las definirías.
Perfecto, pues muchas gracias Luis Alberto y al resto por vuestros comentarios. Yo creo que ya vamos bastante atinados sobre el tema de los falsos defensivos o moats. Pat Dorsey efectivamente ha sido el que mejor ha sintetizado este tema del que han hablado durante décadas Warren Buffett y Charlie Munger, y él en su clasificación que hizo mientras era empleado de Morningstar, era el jefe de análisis por aquel entonces, él detectó 4 tipos de ventajas competitivas. En primer lugar, las ventajas competitivas por activos intangibles, que ahora comentaré, lo que llaman los costes de cambio, los switching costs, el efecto red o efecto network y las ventajas en costes. Posteriormente a la publicación del libro que comentas, Luigi, que tuve la suerte de traducir, bueno, no estaba en español y me entrevisté a Pat Dorsey y le pregunté por el libro y digo, pues qué pena que no esté en español, y me dijo, ya, es que no tengo los derechos, los tiene Morningstar, no conozco ningún editor y demás, y bueno, pues de casualidad se publicó. Pues posteriormente se añadió el equipo de Morningstar, que publicó un libro también sobre el tema, que llaman eficiencia de escala, que luego comentaré, pero bueno, que originariamente son 4 clasificaciones distintas, aunque actualmente ya hay 5. Entonces, la primera de ellas es la de los activos intangibles. Antes lo ha comentado Manuel con el tema de las marcas, con el añadido de que se trata de poder cobrar más por la marca. Por ejemplo, Apple, pues gracias a la marca que tiene, le permite cobrar más que la competencia, como puede ser el caso de Samsung. Entonces, el tema de las marcas lo vemos pues en marcas de lujo, en marcas muy conocidas. ¿Por qué esta clasificación de activos intangibles? Porque al final las marcas son propiedad intelectual. Entonces, hay otras 4 categorías más, subcategorías que dentro de esta, que sería otra las patentes, que nuevamente pues también es propiedad intelectual. Las compañías farmacéuticas se ve claramente, pues tú tienes al final una especie de monopolio legal durante un tiempo determinado, el tiempo que dura la duración de una patente, en donde nadie más que tú puede vender un producto. Pues evidentemente eso es una clarísima ventaja competitiva. Luego, otras son las, digamos, licencias gubernamentales, concesiones administrativas, como puede ser pues en el caso de la aviación, gestión de residuos. Pues durante un tiempo determinado eres la única compañía que puede proveer ese servicio, y evidentemente pues vas a tener cierta ventaja a la hora de cobrar. Hay una última en lo que es la categoría de activos intangibles, que es la cultura corporativa, y se pone el ejemplo de Berkshire Hathaway. Quizás es un poco cogido con pinzas, porque tampoco hay muchas compañías en donde puedes decir que la cultura corporativa claramente es una ventaja competitiva, definida como un atributo estructural de una compañía que le permite ganar más, tener unos mejores márgenes que la competencia. Y yo prefiero no entrar en debates, pero bueno, esas serían, dentro de activos intangibles, las principales. La segunda, son los switching costs, los costes de sustitución o de reemplazo, que es bastante fácil de entender. Cuando tú tienes cuando tú sufres un coste bastante grande por cambiar de producto o de proveedor, tienes un coste de sustitución. Entonces, por ejemplo, pues cambiar de entidad, cambiar de cuenta corriente, pues tiene un switching cost significativo. Si nosotros tenemos una empresa y tenemos los servidores con una compañía determinada, por ejemplo Amazon Web Services, que es líder mundial de negocios en la nube, o tenemos pues somos una compañía industrial y tenemos un tipo de aceite, por ejemplo, pues Fuchs Petrolub tiene una ventaja competitiva brutal. El cambio, si tiene un coste muy elevado, pues al final estás un poco atado a ese proveedor, y evidentemente esas compañías se aprovechan de esa circunstancia. Yo creo que es bastante fácil de entender. Luego el efecto red, que es el tercero,
es probablemente el más potente, la ventaja competitiva más fuerte, y la entendemos, aunque fundamentalmente tiene su, digamos, presencia en el mundo no físico, en el mundo digital, también puede darse en el mundo físico. La definición del efecto red es que el valor de un servicio se incrementa a medida que más personas utilizan esa red. Si, por ejemplo, hay 2 personas en el mundo que tienen WhatsApp, pues ese servicio de mensajería no es muy valioso. Si lo tienen, no recuerdo las cifras, pero vamos, son más de 3.000 millones de personas que tienen WhatsApp, salvo yo creo que lo tiene toda España, pues evidentemente ese servicio se incrementa. Ejemplo del mundo físico, las casas de subastas, por ejemplo, Christie's y Sotheby's, curiosamente son un duopolio dentro del mercado de subastas, y curiosamente fueron las primeras que tenían presencia en Europa y en Estados Unidos, y eso es lo que les ha permitido dominar desde hace más de 2 siglos ese mercado, porque cuantas más personas utilizan ese servicio, pues más útil es para ambos, para los que quieren comprar y para los que quieren vender. Si tú heredas un Picasso, yo no conozco a nadie que haya tenido la suerte, pero si heredas algo así, solo ¿dónde te interesa acudir? Pues te interesa acudir al sitio donde más compradores de Picasso hay. Y al mismo tiempo, si quieres comprar un Picasso, pues vas allí donde más ventas existen. Y ya por último, está la ventaja en costes, que yo creo que es bastante fácil de entender. Pues de una u otra forma, tú tienes unos menores costes que la competencia. Entonces, bueno, pues bien puede ser, antes Manuel lo explicó, el tema de Zara, pues que tiene una distribución muy buena. De hecho, también otro de los aspectos que confiere al grupo Inditex una ventaja competitiva en costes es que no tienen costes prácticamente de publicidad. La publicidad que hace Zara es única y exclusivamente con los famosos flagship stores, que son pues tiendas en localizaciones muy buenas, pero no tienen ese coste habitual. Otra ventaja en costes, por ejemplo, que se suele producir es cuando una compañía pues tiene sus fábricas muy cerca de los clientes, o tienen acceso a un activo único, como pueden ser papeleras con eucalipto de muy buena calidad, cosas así, acceso a una mina extraordinaria, ese tipo de situaciones. Y ya la última, que es posterior a la de Pat Dorsey, es la eficiencia en escala. Pues bueno, es dinámicas en donde el mercado, el tamaño de un mercado es limitado, y al final pues tiene sentido para un número de jugadores concreto, pues a veces para uno, a veces para 2, 3, y si entra uno más, pues entonces ya se rompe la rentabilidad económica, con lo cual ahí tienes una especie de pseudomonopolio. Eso se puede dar en aeropuertos, en oleoductos y situaciones un poco particulares en determinados bancos regionales y oligopolios racionales. Y más o menos ese es un poco el resumen de la clasificación de Pat Dorsey, que me parece bastante acertado. Entonces, al final, pues tú tienes 3 ventajas competitivas, 4 si incluyes eficiencia en escala, que te permiten cobrar más, y una en la que te permite cobrar menos. Entonces, de una u otra forma, consigues obtener mejores retornos sobre el capital, y lo más importante de todo, y es la definición de ventajas competitivas, a largo plazo, de forma duradera. Es decir, esto no es una cosa de 5 años, sino de más bien de 10, 15, 20 años. Manuel. Pablo, incidiendo precisamente en esto, y después de tu magnífica explicación sobre los diferentes tipos de ventajas competitivas que existen, a mí me gustaría saber, a modo de praxis, cómo un inversor particular se puede identificar alguna de estas ventajas competitivas. ¿En qué debe fijarse un inversor a la hora de saber si una determinada empresa, que le puede interesar por múltiples motivos, incluido el precio, tiene o no tiene una buena ventaja competitiva? Pues yo creo que
es relativamente, no voy a negar que tiene su complejidad, pero es relativamente sencillo el saber si una compañía puede o no tener ventajas competitivas. No estoy diciendo que sea fácil detectar si las tiene, pero digo si potencialmente una empresa puede tenerlas. Entonces, invirtiendo la pregunta, que es algo que hace mucho Charlie Munger, también es importante empezar, y por eso recomiendo leer el libro de Pat Dorsey, la versión en inglés o la versión en español, porque te indica lo que puede dar la sensación de que es una ventaja competitiva, pero luego no lo es. Por ejemplo, un tamaño muy grande. Las compañías que tienen un tamaño muy grande, una cuota de mercado muy grande, eso no es per se una ventaja competitiva. Acordémonos todos de compañías como Compaq, General Motors. Luego la tecnología, pues como dice en el libro, lo que un ingeniero puede inventar, otro ingeniero lo puede hacer todavía mejor. El ejemplo lo tenemos pues con Nokia y otras muchas compañías tecnológicas. Productos de moda que pueden inicialmente generar retornos sobre el capital muy grandes. Yo creo que hemos hablado en alguna ocasión de la compañía GoPro. Pues luego esos productos calientes los copian otros, los hacen a mejor precio y no tenías una ventaja competitiva. Y luego también la parte de procesos, pues el ejemplo de Dell, de la venta directa, pues fue algo que luego se copió. Entonces, conviene no cometer el error de identificar erróneamente ventajas competitivas. Yo creo que entendiendo esa clasificación, pues como son atributos muy distintos los que pueden tener las compañías que tengan estas ventajas competitivas, vas filtrando. Entonces dices, por ejemplo, el efecto red, pues se va a producir, la definición es que se produce allí donde aumenta el valor cuantas más personas usan un producto o servicio. Entonces es tan sencillo como empresa a empresa, tú te planteas si ese es el caso. Entonces, en una empresa como Visa, como Mastercard, como todas las redes sociales, ahí sí se produce. Entonces, ese efecto, por ejemplo, es fácil de detectar. Los costes de sustitución o de recambio, pues más o menos no es especialmente complicado el saber si en un producto o en un servicio el cliente está un poco cautivo, es decir, que no le queda más remedio que renovar el proveedor. De hecho, en este tipo de compañías, el ratio de renovación digamos, la lealtad de los clientes es muy grande. Pues en empresas como Oracle, como Amazon Web Services, por la parte de servidores, pues el ratio es muy grande. También el ejemplo que ponía antes de los aceites muy especiales para ciertas actividades industriales, ese es bastante sencillo. Entonces, en cada una de las clasificaciones, pues es ir tratando de buscar en cuál encaja más, pero bueno, no es un ejercicio que sea fácil, porque una vez que tú has llegado a la conclusión de que puede ser que una empresa tenga una ventaja competitiva determinada, luego lo tienes que comprobar. Y la manera de comprobarlo es analizando los retornos sobre el capital invertido. La rentabilidad de una compañía que tiene ventajas competitivas, entendidas en la definición de Pat Dorsey, son empresas que ganan más que la competencia. Es decir, que tienen mejores márgenes. Con lo cual... Vamos, que sí, Pablo, que si tú estás analizando una compañía y crees que tiene una ventaja competitiva, pero ves que factura menos o que tiene menos márgenes que su competencia, es que no hemos hecho bien el análisis, ¿no? Correcto. El hecho de que potencialmente las empresas puedan tener ventajas competitivas no significa que las tengan. Entonces, la prueba irrefutable es unos retornos sobre el capital empleado superiores mantenido a lo largo del tiempo. Porque es lo que explicaba yo creo que Manuel al principio, pues que el capitalismo funciona y los altos retornos atraen a la competencia y la competencia hace que bajen al final los precios. Entonces, aquí la clave es que hay determinadas situaciones muy, muy concretas, muy específicas. Es decir, que las ventajas competitivas no están en todas partes. Son solo unas pocas compañías que por las características de su actividad, de las industrias en las que operan,
o de las circunstancias, las relaciones que tienen con los clientes, de casualidad, a pesar de que esos negocios generen buenos retornos sobre el capital a largo plazo, se mantienen en el tiempo. Y se mantienen en el tiempo pues porque por estas peculiaridades pues le es difícil a la competencia arañarte cuota, porque está la gente siempre con ganas. Pues pensar en Coca-Cola, pues Pepsi, por mucho dinero que se gaste en publicidad, pues año tras año Coca-Cola sigue manteniendo su cuota. Entonces, en el caso de una compañía que tenga ventajas competitivas, le es muy difícil a la competencia arañar cuota y o tener esos márgenes. Entonces hay algo que es mágico, que no hay ningún tipo de magia, simplemente son esos atributos que dificultan que esa ley, por así decirlo, económica de la rentabilidad de los negocios, que a largo plazo pues todos caen, pues tenga esas 5 excepciones. Domingo. Correcto. Sí, aquí hay 2 cosas que decir, yo creo. Lo primero es que, cuidado, que yo creo que no hay ninguna ventaja competitiva que sea inabordable. Es decir, porque además todas dependen de un factor que es siempre, fruto un poco es incontrolable, que es el gusto del consumidor. Es decir, incluso la empresa que en su sector o haciendo su producto sea la mejor, puede llegar a perder su ventaja si de repente ese producto pues pierde por la razón que sea. Simplemente puede ser una cuestión de un cambio cultural y de repente la empresa se queda con que sí, sigue siendo la mejor en su producto, sigue teniendo una gran ventaja, pero es que nadie quiere comprar o mucha menos gente quiere comprar ese producto. Y luego hay una segunda cuestión que es sobre lo que me gustaría preguntarle a Pablo, que es el tema de cuánto vale la ventaja. Porque una cosa es que una empresa pues tenga algo que la hace diferente y que le permite cobrar algo más, pero eso no es un poder absoluto que le permita hacer lo que quiera, ni con sus clientes o de su mercado. Por ejemplo, Coca-Cola, es cierto, Coca-Cola tiene una gran ventaja, tiene una imagen de marca muy poderosa, tiene una receta que parece que nadie es capaz de copiar exactamente y está más buena a Coca-Cola que los experimentos similares que se han hecho, experimentos, que los productos similares que han tratado de copiarla, pues siguen sin copiar del todo el sabor. Pero si Coca-Cola pusiera mañana sus latas a 5 euros por lata, pues dejaría de vender. La gente diría, oye, pues no o poca gente o muchos menos clientes seguirían comprando Coca-Cola. O sea, tiene un poder. Entonces, ahí, desde el punto de vista de la inversión, hay 2 elementos. Uno, decir, esta empresa tiene algo diferente, algo que la hace pues poderosa, entre comillas, en su sector, pero la segunda parte, que es mucho más complicada, es decir, ¿esto cuánto vale? Es decir, ¿cómo de poderosa es? ¿Cómo puede subir ese margen sin que los clientes se resientan? ¿Qué capacidad tiene? Eso es mucho más difícil y eso es lo que hace realmente a los grandes inversores de los que nos ha hablado tantas veces Pablo, que son los que no solo son capaces de ver esa ventaja, sino también de ponerle un precio y saber cómo de duradera es y cuánto supone eso desde el punto de vista contable casi. ¿Esto qué supone? Sí, yo creo que efectivamente es el segundo ejercicio más complejo después de tener la certeza de que existe una ventaja competitiva. El segundo problema más delicado es cuantificarla, valorarla. Y al final lo que uno tiene que tratar de hacer es entender cuál es la capacidad de generación de beneficios de esa compañía que esa ventaja competitiva le va a conferir a futuro. Entonces, en la mayoría de ejemplos, yo creo que es la cualidad, o la característica de una compañía que más busca Buffett y que obviamente buscan otros muchos inversores de la que hemos hablado anteriormente, es la capacidad de fijación de precios. Entonces, el poder subir precios sistemáticamente es una cualidad que tienen algunos negocios que tienen ventajas competitivas. Porque si tú, por ejemplo, eres Oracle o Amazon Web Services y tus clientes tienen ese switching cost bastante fuerte, como tú lo sabes, están un poco cautivos, no les queda más remedio. Si tú les dices que les vas a subir un 7% los precios con respecto al año pasado, aunque la inflación haya sido a lo mejor de un 3%, aunque bueno, no estamos en esos niveles de inflación, pero en condiciones normales, evidentemente, si tú haces eso a lo largo de 10 años, es que el dineral que estás generando es muy significativo, con lo cual, ¿cómo valoras eso? Bueno, pues tú le asignas una probabilidad de decir, oye, ¿con qué probabilidad creo que
las subidas de precio que se han producido en los últimos 10 años se pueden producir a futuro. Entonces, si tú crees que se puede mantener esos crecimientos de precios y crees que se va a poder incrementar gradualmente la cuota de mercado, pues simplemente meter esas estimaciones de crecimiento en un modelo de valoración y asignar un precio razonable. Entonces, lo interesante de las ventajas competitivas, y yo creo que cada vez son más los inversores que ponen el foco en esto, es que en general, como es algo que tiene que ver mucho con el futuro, lo cual tiene mucha incertidumbre, y que es relativamente difícil de visualizar lo que puede suceder a 10, 15, 20 años vista, en general los inversores no la suelen cuantificar bien. Y las compañías, aunque pueda parecer que estén caras, pues en base a los múltiples de valoración tradicionales, como puede ser el ratio PER, en realidad pueden darse situaciones en donde una compañía muy buena tenga en realidad una valoración bastante razonable, por no decir incluso interesante, porque los moats normalmente el mercado no termina de entenderlos siempre. No digo que lo haga sistemáticamente, digo que normalmente lo hace bien, pero que a veces pues puede haber ahí ciertas discrepancias. Por ejemplo, una de las compañías, la compañía con la que le ha generado mayores plusvalías a día de hoy a Warren Buffett es Apple. Apple es una compañía que todo el mundo conoce, que está bajo la lupa de decenas de miles de inversores, y aún así pues compró una valoración bastante atractiva y es está siendo una inversión bastante exitosa en una compañía que tiene una ventaja competitiva bastante sencilla. O sea, yo creo que a todo el mundo al que le preguntes, oye, ¿tú crees que Apple es una marca reconocida y crees que gracias a esa marca Apple puede cobrar más que productos de la competencia? Es que eso es algo que, como todos estamos tan familiarizados con los smartphones, todo el mundo te daría la razón. Pues a pesar de ser algo tan obvio, en el momento en el que invirtió Warren Buffett, aunque había habido otros periodos quizás todavía más atractivos de valoración, pues compró una participación bastante grande a un buen precio y está disfrutando de las plusvalías. Luigi. Oye, Pablo, la semana pasada hablamos con los amigos de Finicens sobre el ratio Sharpe y la relación entre volatilidad y rentabilidad. Estas empresas de las que estamos hablando, acabas de mencionar Apple, pero bueno, seguro que los oyentes tienen en mente muchas más que a sus ojos poseen ese tipo de ventajas o de fosos, ¿no? Quizá porque son los números uno en lo que hacen o es la marca de referencia nombrada Coca-Cola en su sector en particular. ¿Se podría interpretar esta posición de ventaja como un seguro frente a las fluctuaciones extremas que vemos en el mercado? Por ejemplo, en lo que ha pasado en las últimas semanas con el coronavirus, es decir, que caigan menos que el resto o se rehagan más rápidamente que las demás precisamente por su posición, su fortaleza que derivan de esta ventaja competitiva. Sí, pues muy buena pregunta. Yo no he leído ningún informe o report de Morningstar que te analice eso. Sí que es cierto que Morningstar precisamente tiene una especie de ETF, un fondo de inversión que invierte solo en compañías que tienen moats según su clasificación. Entonces, sí que recuerdo que las rentabilidades batían ampliamente al mercado y me suena que la volatilidad era un poquito inferior, con lo cual lo que evidentemente conduciría a que el ratio Sharpe es mejor. Entonces, sí, tiene sentido que eso sea así. Lo que no se decide es cómo de robusta es esa relación, pero sí que tiene lógica que al final pues las compañías que tienen mejor calidad en este sentido pues caigan menos ante pues periodos como el que hemos vivido los últimos meses, aunque pues se ha recuperado tan rápido. Yo creo que la gente se está
olvidando de la tormenta de marzo, pero bueno, que estamos en mitad de una, no quiero decir crisis todavía, pero bueno, que lo que viene es bastante delicado. O sea, que sí que tiene sentido el tratar de tener carteras que tengan empresas con ventajas competitivas. Os propongo un breve experimento para tratar de llevar a la práctica todo esto que estamos comentando en el programa. Pablo, también Manuel, Domingo, Luigi, os invito a participar. Se me ocurre una empresa que yo creo que puede estar en la cabeza de muchos oyentes pensando a ver si es una empresa que pueda tener ventajas competitivas o no. Por ejemplo, Tesla. ¿Tesla podría ser un ejemplo de empresa con ventaja competitiva o creéis que lo que está haciendo Tesla, que de hecho ha pagado todo el know-how del desarrollo de coches eléctricos de última generación, puede venir una competencia haciendo mejores coches mucho más baratos y acabársele esa ventaja competitiva? ¿Creéis que tiene nombre suficiente ya al estilo Apple que le distinga de otras marcas de coche? ¿Cómo podríamos abordar, Pablo, Manuel, Luigi, Domingo, cómo podríamos abordar el análisis, por ejemplo, de Tesla? Lo digo por llevar un poquito a la práctica más un poco las lecciones de hoy. Esta es breve, porque esta sí que es polémica. Esta sí que va a generar ruido, según lo que... Además, seguro que hay alguno de los oyentes que nos guarda lo que digamos, sea bueno o malo, y dentro de 5 años nos dice, no teníais ni idea, mirad cómo está Tesla ahora. Pero yo creo que puede ser un buen ejemplo para ver que hay empresas en las que son evidentes las ventajas competitivas y nombres habéis dado un montón, pero otras en los que habrá inversores que consideren que hay ventajas competitivas, otros que no las tienen, otros que serán efímeras y, en fin, de todos he sabido que hay mucho value investor que las tecnológicas las tienen más que apartadas, pensando que no van a tener esas ventajas competitivas reales en el largo plazo, que era una de las características, Pablo, que comentabas, ¿no? Que tengan esas ventajas competitivas en el largo plazo. Por mojarme un poco, potencialmente, que no digo que las tenga, pero potencialmente podría tener fundamentalmente 2 ventajas competitivas: ventajas en costes y efecto red, efecto network. El efecto red, ¿por qué? Porque al final, cuantos más coches Tesla hay, más robusto es la conducción, el autopilot de Tesla. Entonces, bueno, pues a priori, en teoría, podría tener esta ventaja competitiva, que al final, pues, el mayor número de vehículos hace que el sistema de conducción autónoma que tienen sea mejor. De hecho, ni de lejos soy un especialista en Tesla, pero bueno, tengo a Emérito Quintana, que es un muy buen gestor, la tiene en cartera y me ha hablado mucho de ella y demás. Entonces me consta que a nivel de miles de millones de millas recorridas y demás, pues Tesla está a años luz de Waymo y otras empresas rivales, o sea que en principio por ahí podría tener. Y luego por la parte de ventajas en costes, son de los más eficientes con la fabricación de las baterías, que es el componente fundamental y más que más lo diferencia con respecto a la fabricación de vehículos no eléctricos. Y ahí sí que me consta que en relación calidad-precio está ofreciendo los coches más atractivos, porque no olvidemos que bueno, pues a día de hoy los coches eléctricos son bastante caros. Entonces, potencialmente podría tener, y de tener sería en esas 2 áreas. Entonces habría que digamos, tratar de analizar con más detenimiento cuál es el coste que tienen cada uno de los principales grupos de automoción en la fabricación de estos componentes, y decir, oye, pero esta empresa tiene esta ventaja en costes, ¿por qué? ¿De dónde viene? Si es simplemente un know-how industrial o es algo que van a poder replicar las otras y que va a perder esa ventaja. O sea que habría que hacer más o menos ese análisis. ¿Coincides, Luigi? Bueno, yo lo que he oído de Tesla es que más bien es una especie de, ¿cómo lo llaman en inglés? Un contractor del gobierno. Es decir, Pablo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, los ingresos más les viene no tanto por la venta de automóviles, sino, bueno, pues por contratos jugosos con el gobierno, ¿no?
Sí, es que a mí el problema de Tesla, yo también me voy a mojar. Yo, fíjate, estoy de acuerdo con lo que decía Pablo, esas dos ventajas. Luego hay una tercera ventaja que es ventaja de la imagen de marca. Es decir, yo creo que Tesla ahora mismo tiene una marca muy buena para un determinado consumidor. Es un poco el Apple de los coches en algunos sentidos y en ese sentido pues podría llegar a cobrar un poco más. A lo mejor por un producto similar que la competencia, simplemente por el prestigio y por lo que es imagen y porque el coche es en determinados segmentos muy apreciado. Pero a mí lo que me genera más dudas de Tesla es eso, es decir, me da la sensación de que está muy unido a determinadas ventajas regulatorias que yo no sé cómo parece que se pueden mantener en muchos países, pero bueno, también igual que han llegado se pueden ir, al final depender siempre de la regulación. También cuánto tiempo tiene que estar Tesla o durante cuánto tiempo va a poder, o sea, esas ventajas que tiene, la cuestión es si llega a alcanzar un volumen suficiente como para que le generen capacidad de hacer beneficios de forma sostenible realmente sin esas ventajas regulatorias, también me genera dudas. Y luego, al final, pues Tesla se va a enfrentar hay dos partes de la nueva tecnología, la parte de, digamos, coche eléctrico y la parte de conducción autónoma. En la parte de conducción autónoma, estos datos que daba Pablo son muy interesantes. En la parte de coche eléctrico es capaz Tesla de enfrentarse a las grandes marcas de automóviles que en conjunto están invirtiendo mucho más, bueno, en conjunto y yo creo que por separado, cada una de ellas que Tesla. Pues a mí me genera dudas, pero es cierto que a mí me parece uno de los temas más interesantes que hay ahora mismo en el mercado, saber si esas ventajas que tiene de, pues estoy haciendo mejor las cosas, he sido el primero en algunos de esos procesos y tengo una imagen de marca muy, muy poderosa, son suficientes como para los inconvenientes de, pues no tengo la misma red de distribución, no tengo la capacidad de invertir en I+D en algunos aspectos que tienen las grandes marcas, ni tengo la industria o todo las fábricas, los establecimientos que tienen las demás. Yo creo que es una lucha. Yo hace un año era habría sido muy pesimista, habría dicho, yo creo que Tesla en cualquier momento va a explotar. Cada vez los que venden un poco los puntos positivos de Tesla me van convenciendo un poco más de que tiene más opciones de salir adelante de lo que yo hubiera pensado. Yo me habría equivocado probablemente hace 2 años, habría dicho esto no puede durar, no puede seguir quemando dinero así. Bueno, ya ven que es controvertido y que no es tan fácil encontrar esas ventajas competitivas, pero te voy a proponer otro reto, Pablo, y es que me busques, me digas o me comentes en qué manera Amiral Gestión ha encontrado esas ventajas competitivas en cada uno de sus productos. En las carteras actualmente o en el pasado hemos tenido algunas compañías que tenían ventajas competitivas. No todas las carteras las tienen constantemente porque, como digo, es muy difícil encontrar compañías de estas características y, sobre todo, en general suele ser bastante complicado conseguirlas a precios atractivos. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Actualmente en cartera, por ejemplo, tenemos una compañía que se llama Grup Gilat, que es el líder mundial de fabricación de plásticos para la industria de la alimentación. Pues todos los recipientes de plástico en los que encontramos el pollo, por ejemplo, pues el pescado en los supermercados, pues ese plástico termoenvasado es fabricado por Grup Gilat. Pues ellos particularmente tienen la ventaja de costes. Son el low cost producer, el fabricante de bajo coste de la industria, porque tienen, pues, por volumen, por escala, por ciertas ventajas en términos de fabricación, o sea, unos procesos, que no me sale la palabra, bastante interesantes. Entonces, esas características hacen que fabriquen a un coste muy bajo, y al poder fabricar a un coste muy bajo, pues son la opción más atractiva para todos sus clientes, que es toda la industria de la alimentación fundamentalmente. Otros ejemplos de compañías que tenemos o hemos tenido, pues por ejemplo es el caso de Alibaba, que lo he mencionado en varias ocasiones, todo el tema del negocio en la nube. Ahí tienes claramente
ahí tienes varias cosas. El tema de switching cost, pero también en otros negocios el tema del efecto red. Y el caso de Facebook, que fue una compañía que tuvimos, también LinkedIn, es una compañía en la que invertimos y que tuvimos que vender cuando hizo Microsoft la OPA, por ejemplo, son empresas que han tenido o tienen, bueno, siguen teniendo el efecto red. O sea, lo que comentaba anteriormente de Facebook es, de las redes sociales, de WhatsApp, perdón, pues es exactamente lo mismo que aplica aquí. De hecho, WhatsApp es una de las principales negocios que tiene el grupo Facebook. Entonces, bueno, pues estas compañías, nosotros somos accionistas indirectamente de Apple a través de Berkshire Hathaway, que es el holding empresarial de Warren Buffett. Tenemos en cartera pues muchas compañías, bueno, no muchas, pero algunas compañías que tienen negocios regulados, pues temas de patentes o en el caso de compañías telefónicas, pues tú al final, si tú tienes una concesión para explotar ese servicio en un país, pues tienes la competencia bastante restringida. Al final no somos grandes aficionados a invertir en banca, pero ahí, por ejemplo, pues también tienes bastante acotado la competencia. En definitiva, algunas de nuestras compañías en cartera que tenemos o que hemos tenido, procuramos que tengan algún tipo de ventaja competitiva porque te facilita mucho el análisis, porque bueno, pues tienes un futuro mucho más cierto, y en general porque son negocios que ganan más dinero, y al final pues tú como inversor lo que quieres es invertir en la empresa que tenga más potencial de crecimiento, que tenga mejores márgenes y pagar por todo lo anterior el menor precio posible. Bueno, pues ahí queda ese resumen. Yo creo que le hemos dedicado tiempo. Es verdad que al final una hora se nos hace muy corta, pero insisto, yo creo que nos han quedado bastantes cosas muy claras en el día de hoy. Pablo, te agradezco mucho, pero quédate porque nos vamos a ir ya a las recomendaciones que nos trae como cada semana Luigi desde Value School. Hola. Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones en un programa que van a ser la guinda perfecta para un pastel que ha quedado jugoso y en su punto, ¿eh? Venga, pues vamos allá. El primero es un corto vídeo que tenemos alojado en el canal de Value School, donde nuestro compañero Juan Huerta de Soto, que ya estuvo en el programa en alguna ocasión, nos explica, con el título siguiente, qué son y cómo distinguir las ventajas competitivas, pues cómo el inversor inteligente invierte al fin y al cabo en negocios que generan buenos retornos a lo largo del tiempo. Y es ahí donde las ventajas competitivas son imprescindibles. Como digo, un vídeo muy cortito donde Juan Huerta de Soto hace un trabajo magistral para explicar esta noción tan importante para nosotros. El segundo es un artículo titulado Ventaja competitiva. Es un artículo breve, muy informativo, que se encuentra en el blog de nuestros amigos de Economipedia, que presenta una clasificación de ventajas competitivas basada en el trabajo de Michael Porter, que es un gurú del management que ya en los 80 y en los 90 se hizo famoso por acuñar este término y del que ahora ya se habla bastante menos. Pero bueno, está bien que sepamos de dónde proceden las ideas. Después sugiero uno de los vídeos más populares del canal de Value School, que se titula Valoración de empresas, con Javier Ruiz, de Oros Asset Management. Es una clase magistral que nos impartió Javier, que es director de inversiones de Oros, sobre detección y valoración, ojo, que fue una pregunta que le hemos hecho a Pablo, de ventajas competitivas en el caso de una tesis de inversión de su cartera, que es Tencent Holdings. En último lugar, como no, es el libro que hemos mencionado ya en el programa varias veces, que se titula El pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey, traducido por nuestro invitado, donde se analizan, entre otras cosas, esos 4 pilares fundamentales de la ventaja competitiva que nos ha explicado Pablo Martínez Bernal. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi, te lo agradezco mucho. Ya las tienen todos ustedes en nuestra cuenta de Twitter. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Muchas gracias a vosotros. Como lo haces también, te tengo que decir que ya te volveremos a llamar y espero que sea muy pronto. Y ojalá sea cara a cara. Esperemos. Manuel, Domingo, muchas gracias a vosotros también por estar ahí. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Y a todos ustedes, como siempre les digo, les dejo en la mejor compañía, la de Es Radio, la mejor de las programaciones. Y nosotros aguardamos una semanita y el domingo que viene de 2 a 3 estamos con todos ustedes.